a pie de aula. Si yo me suscribo a este blog, entonces en mi lector, en este caso es NetVives, este es el símbolo de el logo de NetVives, yo voy a tener, NetVives además es un escritorio virtual, lo tengo permanentemente puesto en mi pantalla mientras trabajo, mientras estoy trabajando, lo tengo ahí siempre, gestiona todos mis sitios, todas mis cosas. Pues bien, entre otras cosas me permite tener actualizados los sitios a los que yo me suscribo. Con lo cual, si Lourdes Domènech, que es la autora de A Pie de Aula, actualiza su blog, yo no necesito visitar su blog todos los días para ver si ha escrito algo nuevo. O no necesito... Bueno, me puede llegar por Twitter. Lo normal es que por Twitter me entere. Pero por si acaso, yo me suscribo a su blog porque es un blog de lengua y literatura de referencia y no quiero perderme nada de lo que Lourdes ponga en su blog. Entonces, cuando ella publica, yo me entero a través de este lector. Ved entonces cómo, imaginémonos una clase en la que estamos trabajando en determinado proyecto de investigación, y entonces, a lo mejor no queremos que todos los alumnos se suscriban porque es muy pesado, pero a lo mejor podemos tener una cuenta común en NetVives, donde todos los alumnos utilizan esa cuenta común para suscribirse a aquellos sitios, que serán pocos, que vamos a tener que utilizar durante ese tiempo que vamos a estar investigando para que toda esa información nos llegue. Porque además van a aprender de este modo a utilizar herramientas que son muy importantes. Fijaos la prensa. Yo no puedo estar continuamente explorando la prensa, pero yo puedo estar suscrito a las secciones de cultura o de educación, de sociedad, de periódicos diferentes. Y entonces me llega una serie de informaciones, o soy profesor de tecnología, o soy profesor de ciencias, entonces me suscribo a determinadas revistas, a unos periódicos de determinado tal, para que me llegue esa información.